Hola amigos televidentes, bienvenidos a Pulso Político. Los saluda Carlos Rabascal y en este domingo 16 de septiembre vamos a conversar sobre economía. Vamos a hablar sobre el modelo de sustitución de importaciones. Recordemos que el Ecuador está en una economía dolarizada desde el año 2000 y que en una economía dolarizada tenemos que cuidar los dineros que salen versus los dineros que entran al país. Y como en cualquier balance, como en cualquier estado de cuenta, más importante es lo que ingresa que lo que sale. El resultado final tiene que ser positivo. Y el gobierno nacional ha generado un modelo económico donde ha tenido crecimientos económicos importantes. Por cierto, para algunos se debe fundamentalmente al precio del petróleo, para otros se debe a las medidas económicas que ha implementado el gobierno. Pero lo cierto es que el crecimiento económico ha existido en el país durante ya 3 años y ese crecimiento económico lo tenemos que apuntalar como país para redistribuir equitativamente los recursos, generar mano de obra, generar empleo y adicionalmente lograr desarrollos locales regionales. En todo caso, para poder hablar si este modelo de sustitución de importaciones que está hablando el gobierno nacional hoy en día es beneficioso por el país y qué tanto potencial tiene para los ecuatorianos en términos de crecimiento y en términos de generación de trabajo y en términos sobre todo de algo que es fundamental, en términos de posibilidades de inversión del sector privado nacional, hemos invitado a las siguientes personas. Verónica Sion, economista, presidenta de la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, ministra de Industrias y Productividad. Francisco Alarcón, máster en Administración de Empresas, expresidente de la Asociación Ecuatoriana de Plásticos, presidente alterno de la Cámara de Industrias de Guayaquil. Eduardo López, exministro de Energía y Minas, CEO Certecpet S.A., fundador y presidente de la Fundación Certecpet. Bueno, ellos son nuestros invitados el día de hoy. Le doy la bienvenida y los saludo. Señora ministra de Industria y Productividad, siempre me corrige, señora ministra. Muy buenos días, gracias por haber aceptado nuestra invitación. Muy buenos días, un cordial saludo a todos. Ingeniero Eduardo López, muchas gracias por estar con nosotros, CEO de Certecpet, industria nacional que está en las áreas estratégicas. Así es, muchas gracias por la invitación, muy buenos días a todos los televidentes. Gracias. Y Francisco Alarcón, ingeniero Francisco Alarcón, presidente alterno de la Cámara de Industrias de Guayaquil, muy buenos días y gracias por aceptar nuestra invitación. Buenos días, Carlos, saludo cordial a todos los televidentes. Bueno, amigos televidentes, nosotros en Pulso Político nos estamos caracterizando desde que iniciamos este programa de Pulso Político ya más de 3 años, en que a nosotros no nos mueve el generar polémica, sino que las cosas queden claras para el país, para ustedes los ciudadanos. Así que desde esa óptica y desde esa visión vamos a analizar este modelo de sustitución de importaciones que tanto nos conviene para el país. Veamos lo que nos ha preparado Carlos Andrés Núñez. En los últimos años, el Ecuador ha registrado un importante crecimiento económico. En el 2011, por ejemplo, alcanzó un 7,8%, más del doble que en el 2010. Nosotros tomamos las cifras desde el año 2000 hasta la presente, tenemos una tasa promedio de alrededor del 5% de crecimiento económico, en promedio, desde la época de la dolarización. Este crecimiento no tiene nada que ver con el modelo de sustitución de importaciones, es básicamente por el incremento del precio del petróleo. Algunos sectores sostienen que este crecimiento responde a las medidas adoptadas por el gobierno, entre otras a la sustitución de importaciones. Básicamente consisten en restringir las importaciones, por ejemplo, de textiles, de calzado, etcétera. Y es que con la sustitución de importaciones, el gobierno busca frenar la compra de bienes y productos extranjeros para fortalecer la industria nacional y mejorar así la producción desde la visión de la economía popular y solidaria, que pretende mejorar las condiciones de los pequeños y medianos productores. El hecho de que nosotros exportamos materias primas e importamos bienes de capital, materia prima, eso básicamente, esas importaciones son las más altas de los rubros de importación. Pero bueno, eso no es malo, porque importar materias primas e importar bienes de capital significa que tenemos una industria que se está desarrollando, que está creciendo. La política de empujar exportaciones, no de sustituir importaciones, sino de empujar importaciones, también los pequeños participan. No obstante, es necesario además fortalecer el aparato exportador, señalan. Pero en realidad no tiene nada de malo comprar cosas a los demás. Entonces nunca la pregunta debe ser
qué voy a hacer para evitar comprar, sino más bien la pregunta debe ser, ¿qué cosas yo sé hacer bien? ¿Las hago mejor? Y eso salgo yo a vender a los demás. O sea, mi preocupación no debe ser qué es lo que yo importo, sino mi preocupación debe ser qué es lo que yo puedo vender mejor. Por su parte, el gobierno ha informado que en los 2 últimos años el país ha ahorrado más de 500 millones de dólares por la sustitución de importaciones. De hecho, solo en el sector de calzado se han ahorrado 100 millones. Le ha dado ese importante ahorro al país y obviamente eso sí sirve porque se debe tratar de que las divisas no fuguen por el tema de la dolarización. Para lograr afianzar este plan, el gobierno ha implementado, por ejemplo, el programa Ecuador Compra Ecuador, con el que pretende ser el nexo entre los pequeños y grandes comerciantes. Pero existen industrias como la de teléfonos celulares en las que únicamente se ha restringido la importación, pues no existe producción nacional. Me parece que también sí hay un exceso de consumo, un consumismo, digamos, de muchas clases pudientes que obviamente están renovando los celulares a cada instante. No es que sea malo eso, pero sí nos afecta a nivel de balanza comercial. Otro tema muy importante es que haya recursos financieros para el desarrollo de las empresas. Frente a este panorama, se señala como necesario entonces el fortalecer acuerdos comerciales con el resto del mundo. Y por el lado comercial también las exportaciones tradicionales nuestras han tenido también cierto tipo de restricciones y peor aún si no concretamos acuerdos comerciales con Europa, con Estados Unidos. Plata para expandir tu negocio, eso es la inversión. En este momento en el Ecuador tú dices, no estoy seguro que quiero hacerlo porque las condiciones de entorno no son favorables, entre otras cosas porque las reglas del juego cambian todo el tiempo. Hay reformas tributarias, aunque el SRI diga lo contrario, hay reformas tributarias todo el tiempo, las leyes laborales cambian todo el tiempo, todo cambia todo el tiempo, y no solo que cambia, sino que la verdad es que cambia en detrimento, en contra del emprendimiento. Pero además sostienen que todo avance económico debe estar acompañado de un proceso sólido de educación. Carlos Andrés Núñez, Pulso Político. Gracias, Carlos Andrés Núñez. Entonces comenzamos con este programa. Señora ministra, gracias por haber aceptado nuestra invitación. Usted se sonríe. Yo sé que el reportaje seguramente no es el 100% de su agrado, pero bueno, esa es la realidad de algunas opiniones versus otras opiniones que vienen del sector oficial. Pero lo cierto es que un país, aunque no esté dolarizado, requiere financiarse de varias formas. Y la única manera de financiarse es mediante inversión, mediante ventas al exterior, que son exportaciones, o mediante endeudamiento. El endeudamiento no es malo per se, pero evidentemente no es lo óptimo. Así que lo ideal sería que tengamos inversiones que generen empleo, que generen productividad, que generen competitividad, que genere desarrollo y evidentemente producto de esas inversiones que podamos vender en el exterior. Hemos tenido un crecimiento económico. Pablo Lucio Paredes dice, este crecimiento económico más que mérito por la gestión gubernamental responde al tema del precio del petróleo. Pero lo cierto es que algunos sectores de la economía real también han crecido. Pero también hay que hoy proteger a la industria nacional para garantizar empleo, y esa es parte de la visión del gobierno nacional. En ese sentido, ¿cómo proteger a la industria nacional para proteger el empleo y que adicionalmente puedan sustituir las importaciones en el país? Señora ministra, por favor, bienvenida. Gracias. Y siempre hemos sido muy respetuosos de todas las opiniones, pero hoy por hoy, ya no solo las fuentes oficiales nacionales, sino a nivel de fuentes y de instrumentos de medición internacional, dan cuenta perfecta de cómo las políticas económicas, de desarrollo industrial en este caso, y de orden también social, están precisamente contribuyendo a un proceso de transformación de este país. Concretamente, como bien los ha señalado, el crecimiento no se sustenta exclusivamente en función de un precio interesante en materia de nuestro principal rubro de exportación, como es el petróleo. Al contrario, la visión de política de desarrollo que hoy llevamos no es exclusivamente en el orden de sustituir importaciones por sustituir. Modelo de desarrollo económico impulsado por los cepalinos en la década, por ejemplo, para el caso de Ecuador, de los años 70. Esas son precisamente las prácticas que queremos revertir. Ya no, continuando un país petrolero, exportador año a año de petróleo, que sin haber hecho la tarea sistémica, ¿sí?, tiene
también año a año que egresar más de 6.000 millones de dólares producto de la importación de derivados y de otra serie de rubros hidrocarburíferos. Ese es el tipo de visión. Hablamos de un desarrollo también sistémico, no solo orientado a hacer una sustitución selectiva, inteligente de importaciones, sino ayudado a apuntalar, fomentar, impulsar esas vocaciones productivas de todos los territorios del Ecuador, generar un grado de diversificación de la oferta exportable del país y naturalmente potenciar esos niveles de eficiencia y de productividad. El modelo inicialmente concentrado continuar apoyando y respaldando a cada uno de los sectores productivos del Ecuador. Han venido teniendo tasas muy interesantes de crecimiento, en el caso particular del sector industrial, tasas que bordean en términos promedio del 7%, sectores como plásticos que están en más allá del 13%, sectores, hay un sinnúmero de tasas que incluso van superiores al crecimiento del 10%, y es parte de los esfuerzos, insisto, públicos-privados, porque la instancia pública lo que hace es dotar de esas condiciones. Ahora, gerencia, esfuerzo público y privado es lo que hay que articular en la ecuación para ver qué tan sostenible y qué es todo este modelo. Pero usted ha hablado de la exportación de materia prima, lo que del petróleo, lo que el presidente de la República ha dicho en más de una ocasión del año 2006, exportamos choclo, importamos humita, y en eso tiene razón y vamos a conseguir todos los ecuatorianos. Pero el tema es que también exportamos materias primas al sector privado y se habla de que necesitamos, y todos los economistas y analistas hablan, tenemos que exportar productos con valores agregados. El tema es, la industria nacional está en capacidad, ya le vamos a preguntar a los representantes de la industria, está en capacidad de generar valores agregados a esos productos y competir en el exterior. Sí, y no solo a nivel de lo que tenemos en actualidad como industria manufacturera ecuatoriana. Todas estas decisiones de orden estratégicos que ya ha adoptado el gobierno, orientado a potenciar el desarrollo de las industrias básicas, para evitar que nos ocurra lo que en los décadas del 70 sucedió: exportar petróleo como un bien primario y luego tener que importar el derivado, el que ya se le genera el valor agregado en el exterior. Aquí es donde estamos en capacidad de crearlo. Y hoy todos los esfuerzos de orden estratégico, tanto desde el ámbito de la producción, cuanto del área de política económica y del área también de sectores estratégicos del país, se ven abocados a avanzar hacia allá, a un proceso de generación de valor agregado, a hacer un aprovechamiento mucho más idóneo de todos nuestros recursos naturales, crear esa diversificación y tener acceso a mercados internacionales. Gracias, señor ministro. Eduardo López, ¿qué rol entonces puede jugar la industria nacional en el país en relación a esta visión del gobierno nacional como política de Estado? Básicamente, el sector estratégico, y especialmente los que estamos asociados como industria al sector estratégico, podríamos jugar un papel mucho más importante en este reto y en este plan nacional de desarrollo que tiene consagrado incluso en la misma Constitución. El hecho principal de la no capacidad suficiente en el pasado carecía justamente de políticas o de herramientas constitucionales y legales que estimulen el desarrollo, la innovación en ciencia y tecnología, y de esa manera estimular también la capacidad de generación de tecnología y autosuficiencia tecnológica en un sector clave para la economía, no solo la nuestra, sino a nivel global. El petróleo y la energía va de la par del crecimiento de la economía. Por tanto, el Ecuador tiene capacidades, sí hay que hacer algunas recomendaciones en cuanto que hemos conversado también con la señora ministra, en temas que vayan de la mano con una articulación de todos los actores, es decir, el sector público-privado tiene que sentarse en la mesa a evaluar cuáles son esas oportunidades que están por venir a la mesa, los proyectos estratégicos, los proyectos de desarrollo en agenda básica de los planes que tiene el gobierno, y de la mano del sector privado y del sector académico también, para ir mirando dónde tenemos las oportunidades de aprender, de crecer, de asociarnos, de integrarnos con tecnología o con inversionistas extranjeros, porque la Constitución es muy clara. Al hablar de que en el 339, de que la inversión nacional está estimulada y respaldada, y que también el 340 habla de la inversión extranjera, está bienvenida en la medida que sea complementaria. Yo creo en los modelos exitosos, en las épocas, en sus tiempos y en los resultados que ha dado el caso de Brasil, el caso de Noruega, el caso de España. Y lo mismo pasó en los mismos Estados Unidos en los años 30 a partir de la recesión. Por tanto, si uno no se basa el desarrollo en la capacidad interna, en sus recursos naturales y en sus capacidades internas, como es el talento humano, y las apuestas productivas a los empresarios, a los industriales,
que sí estamos haciendo la tarea de innovar, de capacitar, de investigar, de desarrollar ciencia y tecnología, y hoy por hoy nos ha permitido salir al mundo. Esa es la mejor muestra de que el Ecuador tiene capacidad. Lo que necesitamos es más oportunidad. Okay. Gracias, Eduardo López. Ya vamos a establecer en qué deberían consistir esas oportunidades en términos de cuáles son las barreras que existen hoy que hay que solucionar. Francisco Alarcón, el sector empresarial ecuatoriano hace poco tuvo una reunión con el Frente Productivo, dentro de los cuales está, pues, evidentemente, la señora ministra de Industria, con el propio presidente de la República. El sector empresarial, el sector industrial, sobre todo, siempre ha tenido ciertas observaciones y ha tratado de acercarse al gobierno para articular lo público y lo privado. El tema es, en esas reuniones, ¿ya salió humo blanco como para poder decir la industria nacional entra en un sendero y en una ruta que va a apuntalar este modelo? Esos son procesos largos y son procesos complejos que tienen que irse plasmando en resultados. Yendo al tema de fondo que planteaste, Carlos, al inicio de la entrevista, realmente tenemos, pues, muchas diferencias o algunas diferencias conceptuales con el gobierno nacional, pero esta no es una de ellas. Y el desarrollo, el complemento público-privado para el debido desarrollo de la economía, yo creo que es incuestionable, ¿no? El que quiera que solo el gobierno impulse un modelo económico o solo el sector privado sin ninguna infraestructura y sin ningún asunto, pues está equivocado, y lo hemos plasmado en realidad. La semana pasada Verónica estuvo en Guayaquil inaugurando la feria Ecuador Industrial, organizada por la Cámara de Industrias, con una participación muy activa, no solo del Ministerio de Industria, sino de otros actores del gobierno, que tratan de justamente hacer un encadenamiento productivo, que habla de que las cosas que estamos importando las industrias, tratemos de comprarlas localmente. Llevamos 2 ferias anuales organizando ese tema. Eso es fomentar la producción nacional, y lo hacemos de manera complementaria público-privada. Y es reconfortante lo que acaba de decir la ministra, que además lo dijo el presidente en la reunión ahora poco acá en Quito con los empresarios. Es decir, el tema de sustitución de importaciones yo no lo he percibido hasta ahora como un pilar fundamental del modelo, y el presidente ha sido muy enfático en distanciarse del modelo cepalino que acaba de describir la ministra, ¿no? Porque ya todos sabemos dónde termina eso. Yo lo entiendo como un intento por desarrollar industria más primaria, con más tecnología, y por un intento de captar divisas, digamos, ¿no? Y yo no creo que nadie pueda estar en desacuerdo con eso como idea. Ahora, como siempre, el diablo está en los detalles, en las distintas industrias en las que hay que integrarse, hay que hablar muchos detalles para que el efecto no sea el contrario que el que se busca, ¿no? Y ciertamente, para desarrollar industrias primarias que son de gran volumen, hay que pensar en tener acuerdos de muy largo plazo con los mercados importantes. Y a eso vamos a hablar. Entonces, hacemos una primera pausa y venimos allá ahora sí a desarrollar cuáles son esas barreras que hay que vencer para que las oportunidades sean realidades y no tan solo sueños. Venimos de inmediato. Estamos de vuelta, amigos televidentes. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Les recordamos que estamos analizando qué tan factible es el modelo de sustitución de importaciones en el país, en el Ecuador. ¿Cuál es la diferencia en este modelo de sustitución que nos plantea el gobierno con el de las décadas de los 70, que fue un fracaso, el modelo cepalino? Y también para esto hemos invitado, y les recordamos, estamos con la ministra de Industria y Productividad, la ministra Verónica Sion, la economista Verónica Sion, el ingeniero Eduardo López, CEO de Certepec, una industria que está en el área estratégica, y con el presidente alterno de la Cámara de Industria de Guayaquil, Francisco Alarcón. Veamos entonces ahora el reportaje que nos ha preparado Mariuxi Rodríguez y comenzamos a desarrollar entonces cuáles son las principales barreras que tendría el Ecuador para implementar este modelo de sustitución de importaciones con una visión, según la ministra, inteligente para seleccionar cuáles son los productos que debemos sustituir. Veamos. El hecho de restringir o aumentar los aranceles a las importaciones puede traer consecuencias negativas, razón por la cual expertos recomiendan elaborar medidas complementarias que den soporte a los sectores que dichas barreras afecten directa e indirectamente. Es fundamental, antes de determinar una política de sustitución selectiva de importaciones, encontrar en qué
podemos nosotros como productores ecuatorianos ofertarle al consumidor lo que se dejaría de importar. La integración del mercado interno con el mercado externo, ese sería, creo yo, el modelo. Es necesario también tomar conciencia de que la utilización de estas medidas no está bien visto por países que han firmado convenios internacionales. Bueno, ahora aquí tenemos un problema importante y es que el Ecuador se ha aislado de los acuerdos comerciales con Estados Unidos y Europa. Lo que sucede es que ahora que Colombia tiene el TLC para exportar a Estados Unidos sus textiles, va a tener que incorporar productos de otros países, por ejemplo México, y no del Ecuador porque no tenemos acuerdo comercial con Estados Unidos. Debido a esto, se recomienda que la implementación de estas políticas deban durar un tiempo prudencial. Hay que ser conscientes que sustituir importaciones en un mercado pequeño no necesariamente es una política sostenible a largo plazo. Una de las consecuencias del proteccionismo es que se encuentra ligado a un aumento del contrabando. O sea, lo menos que va a haber es eso, las poblaciones vecinas van a ver cómo se van a traer los productos que van a competir con los similares importados con aranceles del 20%. Ya tuvimos el ejemplo del año 2009 y 2010 con la salvaguardia, que se restringió la importación de muchos productos y el contrabando se estimuló. Es imperativo la elaboración de proyectos dirigidos a la industria, en los cuales se les permita acceder al capital necesario para la implementación de tecnología, recursos humanos calificados, maquinaria especializada o materia prima, necesarios para elaborar productos de calidad y en volúmenes suficientes que puedan competir con los importados y cubrir la demanda nacional. Nuestra industria en algunos sectores posiblemente no está lista para poder sustituir parcial o totalmente las importaciones que actualmente se realizan. Entonces se requiere toda una política de incentivos no exagerados, porque no se trata de dar subsidios a empresas ineficientes, sino de las reglas necesarias para que haya inversión aquí, para exportar productos que también se puedan vender en el mercado interno. La decisión de ser un país que no produce sin valor debe basarse en una política que promocione las exportaciones. Y eso va a ser muy difícil porque uno no puede producir a nivel internacional en calidad y cantidad para un mercado muy pequeño. Evidentemente el hecho de tener una brecha comercial tan importante en los productos no petroleros nos obliga a ponerle mucha atención al tema de nuestra matriz productiva. La corresponsabilidad del gobierno y el sector productivo privado plantea acciones conjuntas para mejorar la política comercial. Lo que es importante es que existan esas reglas y más bien es la concertación entre el gobierno y las empresas sobre cuáles son las reglas que para el gobierno son aceptables y para las empresas son necesarias. Pero el sector privado es el que debe generar la riqueza finalmente del país. Entre ellas, mejorar la productividad, diversificar la matriz productiva, fomentar la oferta de exportaciones y trabajar en proyectos complementarios como el fortalecimiento del encadenamiento productivo. La cadena lleva al desarrollo, por eso es que los países se desarrollan industrializándose. Nosotros como país deberíamos buscar reducir el déficit comercial a través de vender más, no necesariamente de comprar menos. Para Pulso Político, Mariuxi Rodríguez. Gracias, Mauricio Rodríguez. Comienzo esta vez con el presidente alterno de la Cámara de Industria de Guayaquil. Bueno, hay algunas cosas interesantes en el reportaje en términos de lo que tendría que hacer el país como tal, a efectos de que se generen oportunidades para que este modelo funcione. Pero hay algunas cosas interesantes. Decía, la señora ministra decía en el bloque anterior, vamos a establecer un modelo que sea inteligente y selectivo para sustituir las importaciones. Inteligente, decía Francisco Alarcón, fuera de cámaras, no es igual a obligatorio, sino que debe tener un modelo inteligente que lleve a fomentar esta sustitución de importaciones. Pero lo primero que tendríamos que preguntar es cuáles son los productos que tenemos que sustituir. Así es, las importaciones están claramente divididas en 4 partes, ¿no? El 30% son materias primas, el 22% son derivados de combustibles lubricantes, digamos. Y de ahí tienes bienes de capital 25% y 21% bienes de consumo. Entonces está clarito por dónde hay que trabajar. Esta lámina la obtenemos de la presentación que hizo el presidente realmente en la reunión con los empresarios.
Entonces, la refinería parece pues que se cae por su propio peso, digamos, ¿no? Pero seamos positivos, no es que se cae, sino que es necesario. Cae por su propio peso. Utilicé mal el C, disculpe, cae por su propio peso. Y también se expuso en esa reunión la idea de hacer algunas industrias realmente primarias, siderúrgica, petroquímica, etcétera. Metalúrgica. Son buenas ideas, pero eso hay que mirarlo con mucho cuidado, porque la relación que tuve con la Asociación Ecuatoriana de Plásticos y la Asociación Latinoamericana de Plásticos habló de experiencias muy mixtas. Es decir, el concepto puede ser bueno, pero hay que saberlo aplicar bien, ¿no? Sobre todo instalar estas industrias sin protección arancelaria, porque cuando se las instala con protección arancelaria, se vuelven enemigas de la industria con la cual están llamadas a estar encadenadas. En Brasil y Argentina, la industria plástica y la industria petroquímica son enemigos a muerte, a capazos, porque tienen protección. En Chile se los dejó que se instalen, no tienen protección y es un aporte a la industria nacional y al encadenamiento. Pero finalmente estamos hablando de inversiones, porque para cualquier desarrollo industrial, hacia atrás, hacia adelante o de valor agregado, se necesita inversiones. Y el mejor amigo de las inversiones, Carlos, son las reglas claras, las reglas estables, los no cambios permanentes regulatorios, que no siempre están señalados directamente a las industrias o a las empresas. Porque las empresas no trabajamos en un vacío, no solo vemos el impuesto de ese día y el arancel de ese día, ni el sueldo de ese día, digamos, sino que nos movemos dentro de un entorno donde medidas monetarias afectan, monetarias yo sé que estamos dolarizados, pero las últimas medidas yo creo que las podemos calificar de monetarias de alguna manera, la 0,28, 0,29 del Banco Central, restricción a las importaciones con carácter retroactivo, los últimos cupos realmente fueron retroactivos. ¿Qué le puedo decir? Un buen día la industria de cervezas, que es muy importante en el país, se encontró con que no podía vender el 20% de su producción porque se prohibió vender el domingo, etcétera, etcétera. Es decir, hay que calmar las aguas y tener mucha tranquilidad, convencer al empresariado de que las cortes son independientes y eso solo se convence con el tiempo. Todos esos entornos son los que hacen que poco a poco haya confianza. Si nosotros analizamos la generación bruta de capital a través de los años en esta última media década, la contribución, la generación de capital, o sea, las inversiones del sector privado se han mantenido más o menos estables en 6.000 millones de dólares, lo veíamos. No ha crecido la del Estado. Y parecería que eso está bien, digamos, por infraestructura, por educación, por muchas cosas que se han hecho, pero hay que reconocer que está bien, que es infraestructura que necesita el país. Pero eso lo que indica es que el capital privado no incrementa su confianza, el nacional lo mantiene y el extranjero no lo aumenta. Y eso es un termómetro de confianza. Vamos donde la señora ministra, después pasamos donde Eduardo López para que cada uno tenga la oportunidad de exponer y que la señora ministra tenga la capacidad, la oportunidad también de responder. Señora ministra, el gobierno ha incrementado la inversión, se ha generado competitividad sistémica, pero el representante de la Cámara de Industria, Guayaquil, dice, sin embargo, la inversión privada se ha mantenido, no se ha incrementado, se ha mantenido, pero el clima hacia el sector privado debería mejorar para sentirnos seguros para poder invertir en este torrente de recursos que requiere el país para entrar a todos estos modelos. Señora ministra. Más allá de tener una política clara de desarrollo económico y social para el país, que implique no solo un esfuerzo en materia de sustitución de importaciones, sino de generación de valor agregado y de creación y diversificación de la oferta exportable del país, realmente tenemos que tener presente que sin competitividad sistémica, sin crear esas capacidades, difícilmente los actores privados podrían mantenerse y acceder a nuevos mercados. Y ese ha sido parte del esfuerzo en materia de inversión. Para unos probablemente puede ser no óptimo el hecho de que el Estado ecuatoriano y sobre todo nuestro gobierno de Revolución Ciudadana esté invirtiendo fuertemente en crear estas condiciones de competitividad. Precisamente hace pocos días acaba de publicarse el último reporte y por primera ocasión el Ecuador da saltos realmente contundentes en materia de competitividad y nos ubica realmente en las líderes ya de los incluso países desarrollados. Por ejemplo, cuando hablamos de estabilidad macroeconómica, un indicador de 5.3 versus al 5.7, que es Suiza como el primer país más competitivo del mundo, nos permite hacer una mejor planificación, una planificación de orden estratégico para todo el diseño de los planes de negocio y de inversiones de los empresarios. Invertir en infraestructura vial. Sí, los más de 8.800 kilómetros que tenemos de carreteras hoy en excelente estado
no podríamos mantener esos niveles de eficiencia, de productividad que tiene el sector privado y garantizar esos niveles competitivos de nuestra exportación. Una precisión. Pero en eso coincide Francisco Alarcón y dice que está bien que se cree esa competitividad sistémica y eso los ayuda y los beneficia al sector productivo nacional. Lo que él dice es, pero todavía no tenemos un clima como para decir, vamos a arriesgar más de nuestro patrimonio para crear, asumir más obligaciones en la generación de trabajo y poder incrementar la producción del país. Sin estos esfuerzos y estos cambios de reglas que normalmente se señala que han estado en un constante cambio, no hubiéramos sido capaces de crear precisamente estas externalidades positivas, crear estas condiciones, mejorar ese clima de negocios y de inversiones que hoy nos permite alcanzar mejores posiciones de competitividad. Concretamente, en términos de inversión, probablemente sí, y es cierto, la formación bruta de capital fijo desde el ámbito público es mayor que la del sector privado. Pero cuando uno analiza esa participación, tan solo a cifras del 2011, el 36% correspondió precisamente a inversión en el sector manufacturero del país. Son más de 1.500 millones de dólares que están debidamente sistematizados. A nosotros nos gusta hablar con data dura, sobre todo más que de percepción. Y esos son resultados específicos y reales que seguramente seguirán siendo fortalecidos como resultado de otro elemento también positivo, indicadores de confianza, que ahora igual lo ha señalado el presidente de la Cámara, al decir que requieren un mayor... Yo creo que el sector, al menos en el campo público-privado e industrial, tiene un grado de confianza, se reflejan indicadores del Foro Económico Mundial, se refleja en ese índice de confianza empresarial que es evaluado año a año por nuestro Banco Central del Ecuador. Para el caso específico del sector industrial, lo tenemos, el índice, en más de 1.134 puntos. Ok, vamos donde Eduardo López. Eduardo López, en el primer bloque decías, debemos crear más oportunidades y hablabas básicamente en el sector industrial del área estratégica, del sector nacional, fundamentalmente. Y uno de esos temas de las oportunidades básicamente es, bueno, yo que puedo producir, que para poder vender localmente, en vez de que el país importe, y estoy hablando del área, del área estratégica. En ese sentido, ¿ustedes cómo ven este tema de un modelo de sustitución de importaciones, pero en términos prácticos, cuáles serían las oportunidades que se les podrían presentar a ustedes? Bueno, el tema nace desde el punto de vista de que la industria, hoy por hoy, como están las condiciones de mercado, precio del petróleo internacionalmente, el mundo demanda de mayor cantidad de productos y servicios para producir más petróleo, porque no solamente por precio, sino por crecimiento de la economía. Entonces el Ecuador no está aislado de esa necesidad. Ahora, ¿dónde tendría mucho más efectividad este programa de aceleración del crecimiento de la economía y darle sustentabilidad en el largo plazo? En la medida que nosotros participemos más activamente como industria nacional en este proceso. Es decir, que cada barril de petróleo o pie cúbico de gas o cada kilovatio de generación eléctrica en el país esté asociada a la industria, al valor agregado nacional con tecnología. Porque lo que sucede es que nosotros en el pasado estamos mirando a un país que simplemente lo que se dedicó es a comprar donde correspondía, por los países que han desarrollado tecnología o por los países que nos pueden ayudar con los financiamientos, y nos estamos descuidando o estamos dejando pasar de lado la oportunidad de transferir tecnología, de asociar esas industrias especializadas a las nuestras y de impulsar nuestras propias industrias. Es decir, hay capacidad en el país, hay oportunidad. Digo esto porque hay muchos equipos, productos que nosotros mismos, por ejemplo, estamos ubicando en 14 países del mundo. Y son equipos y son productos que de otro lado la empresa pública compra a empresas internacionales. Es decir, cada vez, y he tenido que comentar esto en varias reuniones y foros, es que cada vez que estemos comprando herramientas o equipos o servicios de empresas internacionales, o bien estamos generando empleo y riqueza a China o Estados Unidos o en cualquier economía desarrollada, en contra de los intereses o del desarrollo interno de la economía. Es decir, si no hubiese capacidad, si no hubiese voluntad industrial, empresarial de apostar a estos emprendimientos, pues estaría en una situación de entender de que esa es la situación del Ecuador. Pero sabiendo de que hay capacidad, de que hay oportunidad y que lo que necesitamos es efectivamente ir por la línea de estimular, de apoyar el financiamiento, las tasas de financiamiento y algo más importante, que dentro de los planes y programas que tiene desarrollado el sector estratégico, seamos nosotros considerados. No tenemos una mesa de diálogo fluida donde podamos tener nosotros de cerca, previa el proceso de licitación de un proyecto estratégico,
donde nosotros sí estemos capacitados, solos o asociados localmente o internacionalmente, bajo esta condición de que vengan al país, que se asocien con una industria nacional o con una empresa que cumple con los estándares, con la tecnología y que puede ser un socio estratégico para esa tecnología y ese conocimiento, y de esa manera nos enriquecemos no solamente con el aprendizaje, sino con el empleo y el desarrollo que hace falta. Es decir, los ecuatorianos estamos preparados, estamos capacitados. La industria nacional del sector petrolero ha mostrado en 2 o 3 ejemplos en el país que ha llevado equipos y tecnología a África, Medio Oriente y al mundo. Gracias, Eduardo Y López. hoy, si me permites, precisamente eso es algo que se está demandando y es parte de una decisión también de corte estratégico. Ir elevando la participación del componente nacional. Se hablaba hace un momento, hacer sustitución, pero no queremos hacerla en aquello que constantemente el Ecuador ha tenido. Está bien que sigan creciendo, habrán las medidas adecuadas para ese crecimiento, pero jamás lograremos revertir el déficit estructural si no hacemos la tarea que ahora estamos comentando, la generación de todas estas industrias estratégicas, esas industrias básicas, y a la par la creación de marcos normativos y sobre todo de procedimientos que garanticen esos niveles de desagregación tecnológica y la determinación del componente nacional, del valor agregado nacional, que a la par coadyuve a una mayor participación de la industria ecuatoriana. Y esas son las líneas. Ustedes recordarán, al inicio de nuestro gobierno jamás se licitaba públicamente, o se licitaba públicamente, pero no estaba sustentado un marco normativo transparente como es hoy la ley de contratación pública. Cuando arrancamos estos primeros esfuerzos, se hicieron compraventas en el orden de 100 millones, hoy estamos prácticamente llegando a los 5.000 millones de dólares, y hoy están también afinándose instrumentos ya instructivos y procedimientos específicos que faciliten una competencia mucho más sana de los propios proveedores nacionales. Instrumentos específicos orientados aquí al Ministerio de Energía No Renovable, al Ministerio de Electricidad, al INCOP. A todas las compras gubernamentales, 6.000 millones de dólares, que permite también dinamizar el desarrollo y la participación del sector industrial ecuatoriano. Ok, vamos a seguir con estos temas. Vamos donde Francisco Alarcón. A ver, hay una declaración de Javier Díaz, representante de la industria textilera, que me pareció también importante. Dice, un modelo de sustitución de importaciones en un mercado tan pequeño no es sostenible a largo plazo. Francisco Alarcón y luego la señora ministra. Bueno, yo quiero reiterar primero que no podemos hablar de un modelo de sustitución de importaciones, no se lo está impulsando como tal. Hay un componente de desarrollo, es una línea estratégica y de desarrollo de industria nacional para incrementar valor. Tal vez las personas que se están conectando a este programa sí quisiera que tengan bien claro que lo que estamos hablando es de un desarrollo industrial, de agregar valor, ¿no es cierto? Lo que dice Javier es muy cierto, y la principal preocupación del gobierno nacional, muy justificada, y la compartimos, es el tema de liquidez. Estando dolarizados, es clarísimo que la liquidez no la podemos generar nosotros y que tenemos que constantemente tener más divisas entrando de las que están saliendo. Pero lo que dice Javier es cierto, estamos trabajando solo en un ámbito, que es que no nos salgan las divisas. Y la historia no, digamos, la secuencia de acciones no nos respaldan. Primero hubo un ISD para desincentivar eso del 0,5%, no paró la salida, 1%, 2%, vamos por 5%. Ante el último medio bajón del precio del petróleo, se armaron una serie de medidas complementarias, los cupos de importación, la 0,28 y 0,29 del Banco Central, la una que hacía traer dinero a los bancos, la otra que hace pasar por aduana del Banco Central todas las transferencias que salen, y todos sabemos lo que puede pasar en las aduanas, la restricción del cupo de las tarjetas de crédito, una restricción al consumo. Para usar una analogía deportiva, todos sabemos que los partidos se ganan con una buena defensa y un buen ataque. Tienes que tratar de que salgan la menor cantidad de visas posible y que entren la mayor cantidad de visas posible. Este otro ámbito, si bien hay misiones a un montón de países, como lo expuso ese día Francisco Rivadeneira, pues la carne está donde está, no está donde uno quiere que esté, sino que está donde está. Y uno tiene que preocuparse de que ingresen divisas por otro lado. Y lo que te traen esos acuerdos comerciales con los países que ya son tus clientes, ojo, aquí no hay ningún componente ideológico, sino que si uno ya hace buen negocio con alguien, debe profundizar ese negocio. Y si uno hace mal negocio con alguien, como nos pasa con algunos países, debe minimizar esos negocios, ¿no? En nuestras empresas nosotros no hacemos negocio con el que toca la puerta, sino con el que conviene hacer negocio. Lo que sucede cuando se abren esas puertas y hay ya tratados comerciales de largo plazo, en este caso Estados Unidos y Europa, lo que sucede es que comienza a entrar un chorro de dinero en inversiones. No solo las divisas que entran por exportaciones,
Entonces yo coincido con Javier Díaz en que la solución estructural al problema más grave que tiene el país, y en eso coincido plenamente con el diagnóstico del presidente de la República, que es el preservar la liquidez, parte por asegurar el ingreso constante de divisas vía ventas y vía inversiones, promoviendo desde luego la máxima integración y desarrollo internacional. Las dos cosas no se contraponen. Que es lo que habíamos mencionado al inicio. Vamos de nuevo donde la señora ministra. Bueno, dicho eso por parte de Francisco Alarcón y también por Javier Díaz, que más dice, tenemos la percepción que más nos preocupamos por evitar la salida de divisas que por el ingreso de divisas. Y Pablo Lucio Paredes decía, lo que tenemos que hacer es, o tenemos que decidir es qué cosa se hace bien, ¿qué hacemos mejor para poder vender mejor y para poder ganar más mercado? Entonces, por un lado, él está hablando de dónde podemos desarrollar especialidades, dónde está nuestro gran potencial, y por otro lado, Walter Spurrier decía, sí, pero también necesitamos una articulación entre el mercado interno y el mercado externo, que también lo está diciendo Francisco Alarcón. Señora ministra. Y compartimos plenamente, no solo la visión de Walter Spurrier y lo comentado por Francisco, en la misma lógica del léxico deportivo, ¿dónde está la defensa? Hasta que tengamos listas todas las tareas por la década de ineficiencia y de olvido que tuvieron los anteriores gobiernos, precisamente hay que adoptar algunas medidas que naturalmente permitan tener un comportamiento mucho más sano de la balanza de pagos en general de este país. Es cierto, en su momento afectan, pero en términos reales, con esa alta dependencia en materias primas, insumos y bienes de capital, mientras sigue el sector industrial, asumamos el sector industrial, creciendo a estos niveles que va creciendo, mayor presión tendremos en ese sector externo ecuatoriano. ¿Dónde viene el ataque? Ese más de 30% que señalaba de la estructura o de la composición de esa canasta de importación, como es todo el ámbito de hidrocarburífero, los más de 12.000 millones de dólares que estaremos invirtiendo a lo largo de los siguientes 5 años para contar con una refinería, repotenciar todo y generar ese valor agregado al sector petrolero del país, generando a la par una petroquímica que nos permita sustituir más de los 1.100 millones de dólares cuando uno agregan todos los ítems y partidas que importa, por ejemplo, el sector de plástico año a año en el Ecuador. Entonces, si no hacemos este tipo de tarea y ese tipo de ataque, ¿no? Difícilmente estaremos hablando de un verdadero proceso de sustitución inteligente. En el ámbito selectivo, ya en el marco del desarrollo y la selección de los 14 sectores que incorpora la Agenda de Transformación Productiva, hemos hecho esta primera tarea. No vamos a dejar de apoyar al sector de cuero calzado, al sector textil, etcétera, pero el Ecuador necesita y demanda pensar y actuar mucho más allá con cambios de orden debidamente estructural. En el caso de que señalabas también en el ámbito de lo que egresamos por bienes de capital, sin una siderúrgica. Por ahora, en el marco de adopción de políticas combinadas, no solo de orden arancelario, y se impuso, es cierto, un 5% de incremento a la palanquilla, pero a la par se garantizó políticas que permitan hacer un aprovechamiento adecuado de toda la chatarra que se genera en el Ecuador, hemos logrado ya sustituir más de 360 millones de dólares. Pero no vamos a descansar en esa medida de orden coyuntural. ¿Dónde está la medida de ataque en el léxico deportivo? La medida de ataque será la inversión de más de 1.400 millones de dólares con esa siderúrgica que nos permita, insisto, crear todos los rubros y provisionar todos estos rubros que demandan el sector fundidor y acerero ecuatoriano. Con este bloque hemos terminado, regresamos después y comenzamos con Eduardo López para que también opine sobre lo dicho por la señora ministra y también por Francisco Alarcón. Venimos de inmediato. Estamos de vuelta, amigos televidentes. Les recordamos que en este domingo estamos con la ministra de Industria y Productividad, la economista Verónica Sion, con el ingeniero Eduardo López, CEO de Certepec, industria ecuatoriana que está en la área estratégica de la economía, y con Francisco Alarcón, Casito Diego Carreón, Francisco Alarcón, presidente alterno de la Cámara de Industria de Guayaquil, ingeniero también. Estamos tratando sobre los modelos de desarrollo que tiene el país y dentro de esa línea el modelo de sustitución de importación. Pero queremos recordarles algo, cuidado, no desenfocamos, hay un objetivo principal y el objetivo principal es que todo esto que se está haciendo nos debe llevar a cumplir algo. Y ese algo es la lucha contra la pobreza. Y a la pobreza se la vence
con, primero, decisión política, con inversión, con oportunidades que inviten a la inversión, a generar empleo, para producir y para que esa producción se traduzca en recursos monetarios que sirvan como base imponible para recaudar impuestos y poder redistribuir esos recursos en las distintas regiones del país, para que se beneficien nosotros, los distintos ciudadanos, sin importar la condición social de los mismos, porque ahí estaría el concepto de la equidad. Comienzo con Eduardo López. La señora ministra, aparentemente, Eduardo, te acaba de dar una gran noticia. 12.000 millones de dólares que se va a invertir en el área estratégica, se refiere a la refinería. El tema, la inversión, yo aplaudo. El tema es qué oportunidades ahora van a tener ustedes para poder acceder a todo eso. Efectivamente, Carlos, aquí creo que es importante retomar el hecho de que si nosotros estamos, como lo que acaba de mencionar la ministra, además que es parte de su obligación como cartera, el artículo 102 del Código de la Producción le da unas amplias competencias con respecto a los sectores estratégicos, con esta intencionalidad de fomentar el proceso de desarrollo industrial asociado al sector estratégico. Y eso es fantástico porque si la ministra menciona esta posibilidad que tenemos nosotros, nos da bastante oxígeno para respirar y poder nosotros ya prepararnos a este reto. Lo que está mencionando como fondo de este programa es esta sustitución inteligente de las importaciones. Yo creo que hay que dejar de lado que per se el hecho de que salgan divisas solamente. Lo que creo para mí de fondo es la posibilidad cierta de lograr un país autosuficiente en lo tecnológico, en lo económico, un país capaz de lograr salir adelante. Ninguna economía en el mundo ha salido basada en las importaciones. Las economías se desarrollan basadas en sus capacidades internas, como había mencionado, y esas capacidades no las estamos explotando. Si estamos nosotros ahora ya alineando todos estos aspectos de pensamientos y de estrategias entre el sector público y privado, y donde nosotros podríamos tener mucho más participación y hacer sugerencias, incluso en mejorar la redacción de algunas leyes y reglamentos, porque esto es lo que nos está haciendo falta también, señora ministra, que hemos comentado. Créame que el Ecuador va a tener una capacidad suficiente, no de tomar medidas que sean coyunturales por una situación de precios altos o bajos de petróleo. Al país le corresponde industrializarse, al país le corresponde tecnificarse, modernizarse. Uno de los pilares fundamentales de la competitividad creo que está cumplida con respecto a la infraestructura, importante obra que se ha hecho. Y saludamos efectivamente de que el Ecuador ha mejorado enormemente sus niveles de competitividad. Pero nosotros, vistos desde el ámbito del sector estratégico que detona la economía en cualquier país del mundo, nosotros creemos que hay una enorme oportunidad de trabajar en conjunto sector público y privado. Hay una enorme oportunidad donde nosotros hemos dejado de actuar. No se podría entender que mañana construyamos una refinería y que cuando tengamos que hacer un mantenimiento tendríamos que llamar a la empresa que construyó y diseñó la refinería. Si es que no atamos a una transferencia tecnológica y no atamos a la asociatividad con la industria nacional, porque sí somos capaces de hacer montajes industriales, montajes tecnificados de altísimo componente tecnológico, lo hemos hecho en otros países. Entonces, en la medida que esos 12.000 millones efectivamente nos permita a nosotros, a la industria nacional, ser proactivos y participativos, no solo estamos beneficiando en conocimiento, en know-how, estamos beneficiando en empleo y en evitar esta salida de divisas que de alguna manera no es per se lo que persigue el país. Y además, la ventaja de ello significaría que mañana cientos de industrias que podrían dinamizarse dentro de esta cadena productiva, podríamos ser empresas que mañana generamos más divisas en favor del país. Gracias, Eduardo López. Bueno, la señora ministra. Entonces, en conclusión, señora ministra, estos 12.000 millones, si bien son importantes, si no van a tener acceso por algún tipo de regulación interna, y discúlpeme el símil y con el perdón de lo que voy a decir, pero es para ponerlo en lenguaje castellano, es como tener abuelita pero muerta. A ver, en concreto, no solo que existe el proyecto y la inversión y la decisión, hay el marco normativo, lo que hoy se está afinando, porque cuando Eduardo nos señala el 102 del COPSI, del Código Orgánico de la Producción, y se refiere a sectores estratégicos, son aquellos 14 sectores que se seleccionaron en el marco de la Agenda de Transformación Productiva. Hoy la decisión de orden clave y estratégica que se tiene es ampliar todos estos tratamientos, porque hemos sido lo suficientemente sinceros en reconocer públicamente que el sector estratégico o algunos proyectos de ese ámbito habían sido exceptuados del tratamiento que determina la Ley de Contratación Pública. Hoy por hoy, decisiones ya adoptadas por nuestro propio presidente. Es más,
en el marco de nuestra institucionalidad, existirá la subsecretaría que se dedique a validar y confrontar los niveles de desagregación tecnológica y el porcentaje de terminación de ese contenido nacional para garantizar esa efectiva ¿En qué tiempo participación. tenemos eso, señora ministra? Hasta diciembre de este año tiene que estar en plena operación. Y ojo, no vamos a cometer el error, insisto, de décadas atrás. Hoy, por ejemplo, los esfuerzos en materia no solo petrolera, metalúrgica, con el tema del desarrollo también minero del país, que es el que nos va igual a permitir crear e ir limitando esas importaciones y generando, por ejemplo, todo lo que son los insumos para sustituir, incluido en el campo de atención de las necesidades. Por efectos de tiempo, y ya dada la respuesta, entonces, don Francisco Alarcón, ¿cuáles son entonces las principales barreras que hay que vencer? Por ejemplo, tenemos el tema tecnología, tenemos el tema tributario, tenemos el tema de una rigidez laboral y tenemos el tema de mercados internacionales en términos de que se habla de que la Unión Europea es un mercado fundamental para Ecuador, pero no tenemos acuerdos y que Estados Unidos ya no vamos a tener el ATPDA. Francisco Alarcón. Brevemente, Carlos, usted acaba de pasar por los temas que nosotros consideramos cruciales, los venimos conversando tanto con la cartera de la administración. 5 minutos para que administren el tiempo. Señor. Perfecto, como con otras carteras involucradas en el tema, ¿no? Nosotros vemos muy importante el tema de tratados comerciales, ya lo he descrito en este foro. Vemos primordial el detenimiento del constante cambio de reglas, como lo dijimos hace un momento, y vemos muy importante el seguir profundizando diálogos, siempre pensando en la construcción de un mejor país y de atacar la pobreza. En ese sentido, la Unión Europea, el tratado con la Unión Europea es indispensable, porque como lo expusimos en aquella reunión, en provincias como Manabí, por ejemplo, 1 de cada 3 trabajadores depende de ese mercado. Y en Esmeraldas y Los Ríos, 1 de 4 trabajadores dependen de ese mercado. 1 de cada 4. Trabajadores, así es, actuales, del día de hoy, no de los futuros ni nada. Es indispensable, digamos, que el gobierno pueda jugar un rol muy importante en el desarrollo productivo y tecnológico del país y aplaudimos todos los esfuerzos que se hagan en ese sentido. No obstante, hay que trazar muy bien la cancha para que esa no sea una cuenta que la comience a pagar el pueblo ecuatoriano, ¿no es cierto? Hay que ponernos plazos, limitaciones, la industria es la más interesada en ser exigida y en ser competitiva y ser un verdadero aporte a la industria nacional. En cuanto al tema tributario, ¿tienes alguna observación? Pues si no, pasó donde Eduardo López. Bueno, lo más importante es que no se siga cambiando las reglas y el tema ISD es un tema muy pesado, Carlos, es un tema muy pesado. Creemos que en ese sentido se consiguió a la salida de divisas, por supuesto. Ese es un tema en el que se consiguió abrir un diálogo en estas últimas reuniones. Nosotros esperamos que ese diálogo prolifere para que cuando menos sea un impuesto cruzable con todo. Gracias, Francisco. Eduardo López, tu turno. Bueno, efectivamente creo que es una gran oportunidad. Ya estos diálogos básicamente nos permiten nosotros entender que tenemos oportunidades, las capacidades están, esto para mí es siempre importante mencionar. Sí requerimos de estímulos, se requieren de estímulos tanto para la posibilidad de competir internamente como con la posibilidad de crecer y cuando nosotros seamos capaces de exportar también tengamos un beneficio por este valor agregado tecnológico que tengamos nosotros que poder llevar al mercado global. Esta es una herramienta de desarrollo, no de subsidio como algunos lo ven, sino como estímulo a las buenas tareas, a las buenas prácticas que se está desarrollando como empresas, unos compromisos sociales, empresariales mucho más agresivos con respecto a esta visión de cambio de país. Creo que allí nosotros como industria nacional estamos suficientemente tecnificados, suficientemente preparados y conscientes de que tenemos que hacer nuevas apuestas a la inversión, nuevas apuestas a la capacitación y obviamente esto no lo vamos a poder realizar de la manera aislada. Lo vamos a poder concretar, lo podemos llevar a feliz término en la medida que en los plazos que corresponda el gobierno y el sector privado pues vayamos de la mano en este objetivo nacional. Gracias, Eduardo López. Bueno, la señora ministra. Bueno, aquí se han mencionado algunas cosas, señora ministra. El tema de mercados, que es un tema importante. Francisco Alarcón menciona las realidades de Manabí en relación al mercado de la Unión Europea, Los Ríos, y si no me equivoco también dijo Esmeraldas. Eduardo López habla de la necesidad, incentivos, porque aquí se trata es que alguien va a invertir, a poner en riesgo esa inversión para producir, generar empleo y aportar al desarrollo nacional. Y también se mencionó, ya no se nos puede seguir cambiando las reglas del juego a la mitad del camino, es decir, no podemos cambiar de caballo a la mitad del río en el tema tributario, es decir, la reforma tributaria. El otro tema era la rigidez laboral. Señora ministra. Bueno, yo creo que el esfuerzo inicial de ordenamiento de todas esas reglas ya ha llegado a
ha cumplido un proceso. Hoy por hoy se están afinando más bien todas estas estrategias que nos llevan, por ejemplo, a fortalecer. Significa que ya llegamos a un nivel y ahora claro, sí hay... y que hay ya conductas y hay un grado de comprensión real en materia también de lo que requiere el desarrollo económico y social del Ecuador. En términos de mercado, no desconocemos el hecho, incluso en términos de competitividad, entre el año anterior y este hemos mantenido la misma posición, seguimos en el puesto 60, pero ese es parte de nuestros desafíos y hay compromisos específicos, no de una cartera de Estado, del propio señor presidente de la República, de acompañar y motivar la reactivación de estos diálogos para garantizar ese mercado que, como bien decía Francisco, tiene un grado de participación en cuanto a su oferta de actores de la economía popular y solidaria. En el caso puntual del orden tributario, bueno, sin esa generación de una cultura y de un cumplimiento de ética tributaria, no hubiéramos sido capaces como gobierno de revertirlo, en crear todas estas condiciones de clima de negocios adecuado para el desarrollo productivo y empresarial del Ecuador. Yo creo que aquí, solo como una última conclusión, el desarrollo y la política de desarrollo que llevamos no se sustenta exclusivamente un proceso de sustitución de importaciones. Sustentaremos este proceso en una primera etapa en un ámbito de hacer más inteligentemente la tarea en el orden extractivo, con una mayor participación del sector industrial ecuatoriano, pero privilegiando al talento humano, a la innovación y sobre todo al conocimiento. Los cambios de orden tecnológico es lo que nos permitirá incluso rebasar la barrera de economía de escala y del tamaño de economía. Queda pendiente un tiempo que no sé y no estamos en diciembre para estar en la fiesta taurina, pero la veo con una capa elegante y a lo mejor me capoteó con el tema de la rigidez laboral. Bien, lo que se concluyó como parte de esta reunión con el presidente y diversos ministros de Estado y el sector empresarial ecuatoriano busca simplemente, respetando los derechos laborales de los trabajadores y concretamente manteniendo la jornada, las 40 horas de la jornada laboral, básicamente respetar esa dinámica productiva y tener una jornada discontinua. Por ejemplo, que aplique para la actividad de servicios en el caso turístico, el sector pesquero, etcétera, que tiene una dinámica distinta de la que se puede planificar directamente en otras actividades productivas del país. Señora ministra, muchas gracias. Eduardo López, muchas gracias. Y Francisco Alarcón, muchas gracias por estar con nosotros. Y gracias por demostrar al país que se puede discrepar, pero también se puede trabajar en conjunto y que la riqueza de un modelo está en la diversidad de criterios, porque todos son válidos y la sumatoria de esos criterios va a hacer que tengamos un modelo que nos saque a nosotros de la pobreza. No olvidar eso. Y también recordar que tampoco podemos satanizar al Estado ni al mercado. Estado hasta donde sea posible, mercado hasta donde sea probable, en beneficio de la ciudadanía. Un fuerte abrazo, soy Carlos Rabascal y esto fue Pulso Político. Los espero el próximo domingo.